Vemos en Estados Unidos un nuevo tiroteo. Se registró en la base aeronaval de Pensacola, en la Florida. Deja 4 muertos y al menos 7 heridos. Según la Armada, el tirador ya fue abatido. Jason Bortz, oficial de Asuntos Públicos de la base, dijo que los informes de disparos comenzaron a las 6:30 de la mañana hora local. Esta noticia se registra solo 2 días después de que un militar abriera fuego en la base de Pearl Harbor, en Honolulu, matando a 2 personas, hiriendo a una tercera antes de quitarse la vida. La noticia la tiene nuestro periodista en el sur de los Estados Unidos, en la Florida, Paola Serna. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo con la información que hasta este momento han dado las autoridades, 2 agentes de la policía del condado Escambia habrían dado de baja al tirador. Ellos también habrían recibido disparos, por lo menos en la pierna y otro en el brazo. Se encuentran siendo atendidos en los hospitales. Varios heridos también fueron trasladados a por lo menos 2 hospitales, uno de ellos el Hospital Baptist, que durante un momento también permaneció cerrado, al igual que esta base militar, esta base aérea de la Naval en Pensacola, aquí en el estado de la Florida. En conferencia de prensa, las autoridades dieron algunos detalles de lo que ha sido esta jornada sangrienta que se vive en el estado de la Florida. Estamos trabajando con fuerzas de la ley locales y también con el FBI, llevando a cabo las acciones y los esfuerzos necesarios para intentar determinar y entender esta situación. Pero lo más importante, y quiero resaltarlo, es que ya no tenemos una situación activa de un atacante. Claramente tenemos personas heridas y que han fallecido. Sin embargo, nuestro corazón, y de parte de la Marina y de mi parte también quiero decirles que nuestros corazones están con ellos, con aquellos que han sido afectados directamente por esta tragedia. Hay algunos asuntos que nosotros ahora mismo estamos investigando en el debido proceso y algunos otros detalles saldrán a la luz luego, por supuesto, pero ahora mismo quiero resaltar que el FBI está con nosotros, estamos investigando todo este hecho y claramente envío mis condolencias a los más afectados. Las agencias de investigación encabezadas por el FBI están manteniendo esta base aérea de la Naval aquí en Pensacola cerrada y han pedido la colaboración de las personas para que eviten en el mayor de los casos tener que estar cerca del área o utilizar las vías que conducen a esta base militar. Por ahora la información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola. Y seguimos allí en los Estados Unidos. Seguimos en Florida. Una mortal balacera se registró en una de las principales autopistas del estado. Tras una larga persecución, la policía logró abatir a 2 criminales que momentos antes habían asaltado una joyería. 2 civiles fallecieron en estos hechos que están bajo investigación. Uno de ellos era hispano. Todo inició tras el robo de una joyería en Coral Gables. Los 2 sospechosos de haber cometido el crimen trataron de huir de las autoridades en el camión de una empresa de transporte de mercancía. Cuando llegamos también hubo balas que cayeron del otro lado de la calle en el ayuntamiento. Desde aquí los sujetos salieron en un vehículo ligeramente al norte de esta ubicación hasta la calle Mariana. En ese momento, con sus armas, secuestraron un camión de UPS y al conductor. Allí comenzó la persecución que se extendió por varias calles de la ciudad, hasta que los criminales no pudieron avanzar más al encontrar tráfico en una de las avenidas por donde pretendían evadir a las autoridades. Inmediatamente fueron acorralados por al menos 20 uniformados, quienes respondieron a los disparos de los atacantes. El enfrentamiento armado terminó con la vida de los 2 asaltantes. 2 civiles también perdieron la vida. Se trata del conductor del camión secuestrado y un conductor que quedó en medio del intercambio de disparos. Nos acompaña Hugo Hacha, analista internacional, experto en asuntos de seguridad. Señor Hacha, buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Bueno, es siempre un placer y un privilegio y estamos a sus órdenes. De una semana se registran 2 eventos con armas de fuego y ocurren en bases militares. Sobre este punto me quedo. ¿Qué idea le deja a la población este evento o estos eventos? Ya que regularmente las personas entran en pánico cuando se dan este tipo de sucesos con armas de fuego, pero ahora se da en las bases militares. Quienes protegen parecen estar desprotegidos.
Bueno, creo que ese es un interrogante muy válido. Sin embargo, siempre es bueno, es útil el poder precisar determinados aspectos que diferencian los dos ataques acontecidos recientemente. En el caso de Pearl Harbor, aparentemente el motivo tiene que ver más con circunstancias de naturaleza ordinaria. El tema de Pensacola es mucho más serio. Aparentemente el piloto militar saudí, que es el que provoca el ataque y ocasiona a las víctimas y termina abatido por las fuerzas de seguridad de la base naval de Pensacola, está vinculado a una iniciativa de naturaleza terrorista. Esto ya ha sucedido en el pasado. Usted recordará el ataque sucedido, por ejemplo, en Fort Hood, a donde el mayor Hassan asesinó a 13 personas y dejó a decenas de heridos. El debate, aunque para el público en general no sea aparente, se acerca mucho más a el cuestionamiento de si se debe permitir el porte de armas en zonas declaradas libres de las mismas, porque muy poca gente sabe en la población civil que las bases militares, al igual que las escuelas en la mayor parte de los Estados Unidos, son zonas libres de armas. Recién el año 2016, el Departamento de Defensa permitió que personal militar encargado del patrullaje perimetral y de los accesos a las bases pudiera portar armamento. El 2018 el presidente Trump intentó que esa iniciativa permitiera a personal militar con licencia poder portar armas dentro de las bases, pero eso aún no se ha convertido en una política general. Este ataque vuelve a colocar ese debate en el tapete. ¿Debe o no permitirse al personal militar dentro de sus bases el porte de armas que, siendo personal entrenado, le permitiera repeler un ataque como el que se dio en Pensacola? Pero entonces sí deben limitarse, ¿qué dice usted? Yo personalmente creo de que existe un balance positivo en el hecho de que en el caso de las bases militares estamos hablando de personal entrenado para el manejo y cuidado, para el manoseo y para el empleo de armamento letal. Creo que sería bueno desde el punto de vista de la seguridad interna el que se diera una iniciativa como el que se vio plasmada en la iniciativa del subsecretario de Defensa el año 2016 para permitir que personal militar que estuviera adecuadamente licenciado pudiera portar armas al interior de las bases. Aquí hay un aspecto técnico, pero yo quiero preguntarle sobre algo. ¿No se volvería entonces al punto cuando se registraban en parte del territorio de los Estados Unidos esas balaceras, esos tiroteos en distintas escuelas? Fueron muchos y muy seguidos. ¿Y qué se dijo? Los maestros deben estar armados, quienes cuidan las escuelas deben estar armados, y entonces eso se transformaría para muchos en una forma de enfrentar la violencia con violencia. Hay una diferencia puntual, objetiva e indiscutible. Es difícil juzgar o evaluar el nivel de preparación que maestros de escuela o personas que no están habituadas, vuelvo a repetir, por su entrenamiento y formación al manoseo y manejo de armamento de capacidad letal, que cuando estamos hablando de personal militar. Es inherente a su entrenamiento y a su preparación el que ellos sepan cómo manejar, cómo hacer de forma segura el empleo de armamento de guerra y por lo tanto están habilitados para manejar armas de fuego. Creo que, vuelvo a repetir, en el debate va a ocasionar algún grado de confusión justamente porque son las dos áreas más sensibles y con mayor población permanente, el hecho de las zonas escolares y de las bases militares en los Estados Unidos, que hasta ahora se habían considerado como zonas libres de armas. Usted tiene mayor y mejor información que nosotros. Usted hablaba de la pericia, de esa destreza para el manejo de las armas, pero en muchos casos no siempre está ligado solo a eso. También hay un perfil psicológico. Hay muchos casos, usted nos ponía un ejemplo cuando empezábamos la conversación a propósito de este mayor que tenía la pericia para manejar el arma, pero sencillamente tenía un componente psicológico que lo llevó a cometer el crimen. ¿Esto entonces no debería estar más orientado hacia eso, hacia el estudio mental de las personas? Bueno, sin duda. Hay un hecho indiscutible y creo que eso trasciende las barreras del debate ideológico que desgraciadamente
provoca la pérdida de la objetividad en esta discusión en los Estados Unidos. Y es que cuestiones como las que usted alude, el tema de la evaluación de la salud mental, que irónicamente es muy contestada por organizaciones de naturaleza liberal que dicen que sería una violación a la privacidad, es una de las primeras razones por las cuales se debería realizar una evaluación objetiva para determinar si una persona está o no capacitada para portar, manejar y emplear un arma. En ese sentido, hay que nuevamente precisar el hecho de que cuando una persona es aceptada en las Fuerzas Armadas, generalmente ha pasado por una batería de test y de evaluaciones que lo hacen, por lo menos desde una perspectiva básica, mejor calificado en la evaluación para poder tener esa responsabilidad. Una batería, ¿cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Cada cuánto tiempo se le realiza una prueba como esta a las personas que deben estar ligadas al manejo de armas? ¿Es una sola? ¿Es una mensual? ¿Se hace anual? ¿Cuán constante debe hacerse? Bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas, las evaluaciones son periódicas y cíclicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, otra vez está el debate entre la sociedad civil, sobre todo para zonas tan vulnerables y que ocasionan un debate muy intenso como las zonas escolares, y lo que ha sucedido en repetidas ocasiones en zonas militares. Eso no quiere decir que sean infalibles. Hay que recordar que el señor Hassan, el atacante de Fort Hood, era mayor del ejército de los Estados Unidos. Quiere decir que había tenido un ciclo de evaluaciones, lo que marca la pauta de que no existe un método infalible, pero al menos en la estadística es más sencillo entender que dentro de un sistema que evalúa constantemente la condición psicológica, psiquiátrica y la salud mental de sus componentes, que el permitírselo a cualquier ciudadano. Tenemos al piloto saudí, tenemos el caso de Pearl Harbor, hablamos del mayor de Fort Hood, que usted nos ha mencionado en esta conversación. ¿Cuán fácil es el acceso para quienes trabajan en estas bases militares al parque de armas, a ese lugar donde se almacena el armamento que sería usado en un caso necesario de defensa nacional o de defensa local? ¿Qué tanto acceso tienen no solo los militares, sino también quienes trabajan en distintas áreas en estas bases militares? Bueno, aquí tendríamos que hacer una distinción que también generalmente se obvia cuando se aborda el debate. Cuando hablamos de las armas de uso privado, hay una zona gris porque usted sabe que en Estados Unidos la segunda enmienda es generalmente interpretada de acuerdo a la visión y al posicionamiento ideológico de cada persona. Si vamos a hablar de la munición y el parque de guerra, que generalmente está muy bien guardado, yo diría celosamente protegido, y que generalmente solo tiene acceso un número muy limitado de oficiales calificados cuando se va a hacer entrenamiento militar en los polígonos, ese tipo de armamento yo creo que es el que menos preocupación provoca frente a incidentes de esta naturaleza. Es más el uso del armamento de naturaleza privada que el personal militar puede portar siempre y cuando este tipo de autorizaciones, como las que se iniciaron en el 2016, pueda darles ese acceso sin sufrir una sanción y en cierta medida pueda ser un factor disuasorio para atacantes como el que desarrolló este tristísimo hecho en la base naval de Pensacola. Una idea constante que usted nos ha dejado es la de la necesidad de un debate precisamente en estos espacios de bases militares, de bases aéreas, de bases navales. ¿Qué diferencia podríamos hacer entre los elementos que deben estar en ese debate, en esa discusión que usted nos está planteando y la que debe darse en todo el territorio de los Estados Unidos, en este caso para la población civil, que también está en riesgo por este fácil acceso a las armas que es apoyado por el presidente Donald Trump y que es rechazado por otras tantas personas que dicen que ese acceso a las armas puede generar una situación de peligro para la población en general? Por supuesto, y aunque esto es una opinión estrictamente personal, creo nuevamente que el debate se contamina por los elementos ideológicos. La libertad de portar armas y el espíritu de la segunda enmienda puede ser respetado, pero creo que no haría mal un grado de regulación que permitiera una batería a profundidad
de exámenes y evaluaciones de naturaleza psicológica y psiquiátrica. No haría ningún mal que se limitara la cantidad y la naturaleza de las armas que se puedan poner a disposición del ciudadano común. Creo que en ese tipo de debates, quien está lejos de los extremos, y creo que es la mayoría de la población de los Estados Unidos, acogería muy bien una discusión de esa naturaleza, que le permita alcanzar una solución para que la población en centros escolares, en bases militares, en los lugares de esparcimiento de este gran país pueda sentirse más segura y tranquila. ¿Y qué elementos entonces cree usted que le hace falta precisamente a esa discusión de ideas para llegar a un fin? Cada vez que se da un evento como este, podemos nosotros decir, se reabre este debate, vuelven a esgrimirse argumentos, pero al final no hay un consenso frente a qué hacer. Sí limitar el acceso, no hacerlo, hacerlo por la vía legislativa, esperar una orden ejecutiva del presidente, que por cierto está muy cercano a la Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo. Bueno, nuevamente, creo que le hace falta objetividad, creo que le hace falta distanciarse de las posiciones, yo diría, fundamentalistas de los extremos ideológicos del espectro político norteamericano y hacerlo desde una perspectiva pragmática. Los estudios y las evaluaciones médicas son muy claras. Los estudios, por ejemplo, con respecto a la obligatoriedad de esas evaluaciones, por ejemplo, en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas, dan una pauta de que son muy útiles. El hecho de que deba haber una limitación que se puede discutir en relación al número, tipo y naturaleza de las armas que se deja a disposición de la población civil, vuelvo a insistir, son elementos que se deben insertar al debate de una forma objetiva y de una forma seria. Porque cuando caemos en los extremos de una absoluta prohibición de la aportación de cualquier tipo de armas y por el otro lado interpretamos a la segunda enmienda para una carta blanca para tener cualquier tipo y cualquier cantidad de armamento, estamos escapando al espíritu de la norma y a la sabiduría que los padres fundadores de este país insertaron en la mayor parte de sus normas y marco constitucional. Ideas, argumentos y mucho tiempo parece faltarle a este debate que luce interminable y que revive cada vez que en los medios de comunicación se reportan estos eventos. Quiero agradecerle a Hugo H., analista internacional, él es experto en asuntos de seguridad, nos ha dado una radiografía de cómo por estos tiempos se trata el tema de las armas cuando se da una situación de este tipo. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer y estamos a sus órdenes.